papeles, porque las cosas se están haciendo de otra manera. Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB. Buenísimas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Está también al otro lado Enrique Martínez, profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Pedro Miguel Galeana, profesor de Macroeconomía en la Universidad Carlemany. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y Eduardo Estorza, que también le ven detrás de mí, profesor de OBS Business School. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, a los cuatro, y por irnos más a los temas que íbamos teniendo, sobre este último asunto, comentaba yo de Cox Energy y esa compra de Abengoa, va a mantener a los más de 9.500 trabajadores. Esto ha costado mucho dinero al erario público español a lo largo de los años y ahora se va a vender, se vende de esta manera porque no se podía dar a más, porque no se quería, porque no tenía sentido. ¿Cómo valoráis, cómo veis vosotros esta operación? Eduardo. Sí, bueno, yo la operación la veo efectivamente un poco como la famosa frase de pasa tú que me da la risa, ¿no? La han resuelto un poco quitándose el problema de encima a la administración. Seguramente los mensajes que recibamos en las próximas horas, en los próximos días, hablarán de una apuesta por la solvencia de nuestras empresas, ya que Cox es una empresa española con sede en Madrid, fundada en 2014 y por un emprendedor, Enrique Riquelme, que tiene una trayectoria muy positiva. Yo creo que ese va a ser el discurso que van a dar frente a aquellas empresas sin alma que salen de nuestro país, ¿no? Yo creo que en realidad es una manera de maquillar una decisión de la que se han desentendido tanto una administración como otra implicadas en toda esta historia. También resulta llamativo que estas movilizaciones se den sobre todo para salvar puestos de trabajo, lo cual me parece muy loable, pero solamente en aquellas compañías que tienen un enorme número de empleados, ¿no? Esto es un agravio comparativo para muchas pequeñas empresas que ahora mismo están cerrando a raíz de la nueva legislación que se está creando. Y cedo la palabra a mis compañeros. Enrique, creo que estaba también por ahí. Enrique, ¿qué crees que está ocurriendo aquí? Y dentro de todo, bueno, dice Eduardo, se la queda una empresa española, bueno, y mantiene a sus trabajadores, si se quiere vender así, pero parece efectivamente un fracaso de gestión. ¿Cómo lo ve, Enrique? Pues yo voy a empezar dándole la razón a Eduardo y abonándome ya ese discurso que prevé que es bueno que se le haya buscado una solución y que puedan seguir, ¿no? Es mejor que otro escenario. Ahora, dicho esto, también hay que recordar además que de todos esos puestos de trabajo, pues creo que solamente 1.000 son en España, ¿no? Lo cual también, pues nos podría llevar a una reflexión de comparación de cómo se ha tratado verbalmente a otras empresas e incluso más que verbalmente ya con amenazas en concreto a Ferrovial y cómo se ha actuado en este caso, ¿no? Pero sí, probablemente este es uno de esos ejemplos que demasiadas veces ocurren en el que lo que se pide es, como hay diferentes actores que pueden entrar a ayudar, pues que entre el otro. Y efectivamente pues se ha tardado mucho en entrar porque la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía se han estado mirando y se ha tardado mucho en encontrar una solución para una empresa que yo creo que, si no me equivoco, el Gobierno de España ha dicho en varias ocasiones que era de carácter estratégico. Pues, oye, si es de carácter estratégico, haberlo hecho mejor y haberlo hecho en tiempo. Bueno, es que con ese carácter estratégico, Pedro Miguel Galeana, se ha justificado, de hecho, en varias ocasiones la inyección de dinero público. Sí, es que hacía falta el dinero público. Es que, a ver, España tradicionalmente tiene un problema de falta de portaaviones. España, cuando tenía que salir al exterior, no teníamos grandes empresas para salir fuera. Afortunadamente, una cosa positiva de los últimos años es que, por diversas razones, varias empresas se han convertido en multinacionales, empresas grandes se han salido fuera. Abengoa, que tiene en torno a 80 años de antigüedad, era uno de nuestros pocos portaaviones y ahora forma parte de nuestra flota. Necesitamos estas empresas grandes. Y los países, disimulando más o menos, ayudan a sus grandes empresas cuando tienen problemas, porque las necesitan, porque alrededor de los portaaviones hay cientos y cientos de pequeñas fragatas, ¿vale? Entonces, si necesitamos a esta empresa, requería una ayuda pública. Todos los países las ayudan de forma más o menos encubiertas, protegen a sus grandes portaaviones. En España, afortunadamente se queda en España. Yo no soy muy patriotero, pero es importante que los centros de decisión
se mantengan en nuestro país, ¿vale? Lo que destacaría es que la administración ha sido lenta, muy lenta. Creo que el primer concurso de acreedores fue hace 2 años, me parece. Yo no sé si uno puede otra casa sin barrer, pero han tenido tiempo, ¿vale? Piensen que dentro de la desgracia podríamos tener ahora que Abengoa fuese una empresa perfectamente de capital inglés. Claro, a este respecto, perdóname, Pedro, sí, pero Miguel. Sí. No, simplemente decir que un liberal puro, yo me considero liberal, diría, bueno, pues da igual, el que lo haga mejor, el mejor servicio, sí, pero nos conviene que las decisiones se vayan tomando en nuestro país. En la automoción, por ejemplo, no sucede. No, claro, están empezando a pasar ciertas cuestiones. Esto de Abengoa es importante, decía, el concurso acreedor lleva 2 años. Bueno, y más, allá en 2017 ya se le metió un buen dinero también por parte de la Junta de Andalucía para que esto no se fuera a pique y salió del concurso. Quiero recordar que el hoy alto representante de Exteriores en la Unión Europea, Josep Borrell, tuvo un problema por ser consejero externo de Abengoa y vender antes de la caída de las acciones precisamente las acciones de esta compañía. Se le consideró prescrito el delito, pero ahí estaba también la liada. Quiero decir que dentro de Abengoa pasan muchas cosas muy raras, dentro de una Junta de Andalucía que ha gobernado más de 30 años y donde Abengoa pues era una de esas piezas con las que se podía jugar, ¿no? A todo esto. Entonces, probablemente de aquellos barros, los lodos de hoy, pero Abengoa con esto, Ferrovial yéndose fuera de España y ojo porque Cepsa y Iberdrola están mirando con ojos muy jugosos a esos planes que tiene de hidrógeno verde precisamente el puerto de Rotterdam, por lo que puedan sacar de allí. ¿Cuánto os preocupa lo que está ocurriendo empresarialmente en España? A mí me preocupa muchísimo, porque yo creo que es inviable una sociedad sin sus empresas, ¿no? Lo explica muy bien Pedro Miguel con el ejemplo de la flota. Es decir, un país para salir adelante necesita de sus empresas, ¿no? Y a mí me gusta también siempre poner como anécdota que quizá uno de los grandes dramas que hemos tenido durante demasiado tiempo, y podemos volver a terminar en él, es que mientras las empresas estadounidenses más importantes pues nacen bajo el mito del garaje, ¿no? que empezaron en un garaje, pues durante demasiado tiempo las empresas españolas más importantes no nacieron en un garaje, sino que nacieron en un ministerio, ¿no? Y eso pues también ha condicionado nuestra competitividad durante muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la situación en la que estamos ahora, simplemente con los ataques verbales, acabas de poner como ejemplo el último de la vicepresidenta en la ONU, es que el mensaje que le estás lanzando a las empresas es: primero, no contamos contigo para ayudar a solucionar los problemas que tenemos como sociedad y segundo, mejor si te vas. Es decir, para hablar bien de la economía social, que yo me podría pasar ahora 30 minutos hablando bien de la economía social y saludo a los amigos de CEPES que hacen un trabajo extraordinario, para hablar bien de la economía social no tienes que criticar al resto de empresas. Es decir, son dos mundos que conviven, que los dos los necesitamos y que a los dos hay que aplaudirlos, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos ese discurso verbal contra las empresas y contra los empresarios y esa actuación que va haciendo que los consejos de administración, que lo que tienen que hacer es disminuir y gestionar los riesgos de sus accionistas, pues vayan tomando decisiones que son contrarias contra lo que deberían ser los intereses de España, pero porque es el propio gobierno el que no les está ayudando a poder trabajar en favor de los intereses de España. Eduardo. Sí, yo creo que realmente ante lo que estamos es ante un debate de cuál es el modelo económico y social del que nos queremos dotar en los próximos años. Y ahí no hay ninguna claridad en el horizonte, no hay una posición definida y eso va a aterrorizar a cualquier inversor extranjero. Eso, por un lado, póngase por delante de todo lo demás. Yo realmente estoy bastante cansado de ver cómo se anatemiza a la clase empresarial española como depredadores, ¿no? Esos términos que están empleando ahora mismo, ayer Yone Belarra, hoy Yolanda, etcétera. ¿Por qué no empezamos a poner best practice, ¿no? Aparte de las que aparezcan en esta televisión y otros pocos medios más, realmente no se plantea una aspiracional del emprendedor que saca adelante con su esfuerzo un proyecto en el que pone toda su vida, ¿no? Siempre es la descripción negativa de esa clase empresarial. Si no empezamos a mirar de otra manera a nuestros empresarios, difícilmente vamos a saber reconocer en ellos la solución, porque la solución pasa por ahí. Es decir, el talento es el único que es capaz de generar
riqueza. El resto tenemos que seguirles. Bueno, en eso estamos, pero Miguel, no sé si quieres añadir algo a lo dicho anteriormente o en la misma línea, pero cuenta. Coincido totalmente con lo que acaba de decir Eduardo, solo quería añadir una cosilla que me quedó pendiente el último día que estuve aquí. Lo de Ferrovial es un gran fracaso, un grandísimo fracaso de todos, pero un gran fracaso, ¿eh? Y duele mucho, hay que decirlo, estas cosas duelen. No es ser patriotero ni hipernacionalista, no, nos interesa que nuestros portaaviones estén en nuestra flota, y solo eso. Una persona inteligente, cuando se le va a un cliente, le dice, gracias por los servicios prestados, gracias por el tiempo que ha estado usted aquí, vuelva cuando quiera, cuando vuelva está en su casa. Esto es lo que dice alguien inteligente. Lo que pasa es que la clase política va más por el arrebato de rabia que por el carácter inteligente del Estado, ¿no? Claro. A ver, las reglas del parchís son las que son, ¿eh? Cuando uno entra en una partida, el que mata cuenta 20, cuando entra en casa cuentas 10. Ya está. No me gustan las reglas, pero está jugando. Y las empresas entran y salen, y España nos hemos beneficiado muchísimo de esa libertad de movimiento de capital. Somos los países más beneficiados de Europa. Han venido un montón de empresas. Ahora vamos a jugar a decir que castigamos y premiamos. No, gracias por lo que ha hecho. Lamentamos que se vaya usted cuando vuelva a la puerta grande. Ya está. No cabía más. Si me permites, Pedro, a dar premios a empresarios patriotas del año, ¿no? A ver quién es el más patriota, ¿no? Pero yo creo que y también quería hacer la comparación, ¿no? Durante cuántos años se ha intentado impulsar eso que se llamaba la diplomacia económica, ¿no? Y era que el servicio diplomático español pues tuviera entre sus grandes funciones el poder ayudar a las empresas españolas en el extranjero, que además, pues, como hablábamos antes, precisamente durante los años de la crisis financiera y la crisis de deuda soberana, pues fue la gran salida, ¿no? Para muchas empresas españolas poderse ir, pues por ejemplo, a América Latina, y ahí pues crecieron el gran número, ¿no?, de empresas españolas exportadoras y que hacen inversión extranjera directa que tenemos. Y ahora hemos pasado de aquello que era apoyar a nuestras empresas en el extranjero a que ni siquiera las apoyamos en el interior. O sea, este es el gran retroceso que hemos tenido en una década. Pasar de apoyarlas en el exterior a no apoyarlas ni en el interior. ¿Y qué se olvida? Pues se olvida que en todas estas tensiones que estamos viviendo en la economía y de las que hablamos aquí cada vez que nos juntamos, lo que hay es un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Hay mucha más demanda que oferta de muchos bienes y de muchos servicios, y más cuando se fragmenta la economía. Y lo único que puede resolver ese desequilibrio entre la demanda y la oferta es la innovación. Y la innovación está en las empresas. Entonces, si matamos a las empresas, estamos matando la innovación y estamos matando nuestra capacidad para resolver ese gran problema que tenemos de desajuste entre demanda y entre oferta. Y por último, ya me voy a lo más cotidiano, que es que también es un problema al final de cohesión social. A mí me ha contado, y probablemente vosotros habráis tenido la experiencia también, algún amigo que tiene una cadena pequeña de supermercados de barrio, que lo que está ocurriendo es que las personas le empiezan a insultar. Y le empiezan a insultar porque si lo que ven es que el presidente y la vicepresidenta y la otra vicepresidenta insultan a Roy, pues cuando ellos no tienen al alcance a Roy, pues ¿a quién insultan? Pues al de su supermercado de al lado. Y esto es un problema de quiebra social realmente importante, ¿no? Por lo tanto, perdonad que me haya extendido, pero me parece que es que la situación es realmente alarmante en cuanto a la posición que se está adoptando frente a las empresas. Y para apuntar un poquillo, eso solo un momentito lo acabo de decir porque me gusta mucho ese tema, ¿vale? En Cataluña el programa visto por los niños era el Club Super 3, ¿vale? El malo era un empresario, ¿eh? El malo, eran dibujos para niños, era un señor cuchistera. Nuestros alumnos, jóvenes y adolescentes, si les habla de empresarios españoles, conocen a Marcio Ortega, Botín, Roig de Mercadona, no conocen más. No conocen más. Y son muchos estudiantes de máster y de ADE y tal. En cambio, a los norteamericanos los conocen prácticamente a todos. Porque allí se estudian los colegios y se presume y se exhiben estos grandes emprendedores. Ellos no saben que alguien en su momento fundó el Corte Inglés y Galerías Preciados. Porque parece que es algo vergonzoso de lo que nos hemos de avergonzar. Y hemos de comenzar a decirles que oye, emprender no es nada vergonzoso. Es una cosa que se debería conocer y exhibir. Y perdón porque me he ido un poquillo de tema. No pasa nada. Perdonadme que lo que veis, sí os voy a cambiar yo de tema, porque hay una cosa que quiero comentar. En la tarde, bueno, en general en estos últimos tiempos se viene hablando de la capacidad de Christine Lagarde, de la capacidad de Jerome Powell para sostener las grandes divisas en medio de esta inflación y para ver cómo están de fuertes. Y se viene hablando desde
perdónenme la expresión, el otro lado de ese bloque de la Guerra Fría económica, que viene a ser Rusia y China en este caso, pero cuidado porque hay muchos países de Latinoamérica también aquí, e incluso India, del apoyo que hay que hacer a otras divisas para intentar acabar con lo que han llamado la dependencia del dólar, la hegemonía del billete verde. En la tarde de ayer Lagarde dijo que cuidado porque a corto plazo no, pero esto es un movimiento que puede acabar resultando interesante y hacer daño. Hoy hemos visto un contrato ya importante, más de 300 millones, realizado en yuanes, 300 millones de dólares, pero que se ha intercambiado en yuanes entre India y Rusia, por el pago el primero de los pagos de la construcción de una central nuclear. Rusia pretende que luego se le paguen rublos. Es decir, se está intentando sacar todo esto de en medio. ¿Cómo veis este intercambio? ¿Creéis que se puede acabar de verdad con la dolarización de la economía? Al final, entre dólar y euro, el 80% de los intercambios internacionales, más del 80%, se realizan en estas dos divisas. Sí. Sí, Eduardo. Sí, perdona. Sí, sí. Digo yo. A ver, eso no es un retroceso en la globalización, eso es avanzar en la globalización. En el comercio internacional, pensar que las ideas de Adam Smith rigen el comercio internacional es fantasear un poquito. Es decir, los gobiernos tienen un montón de instrumentos para intervenir y permitir que el consumidor no compra aquello que está mejor de precio y de mejor calidad. No, hay un montón de instrumentos de los que dispone. El fundamental es la política monetaria. Solo hay que poner un ejemplo. Cuando España tiene una crisis profunda, tradicionalmente lo que se hace con plan de choque directamente es devaluar la moneda, con lo cual tus exportaciones son mucho más competitivas en este momento. Por lo tanto, todos los países van jugando a eso, todos. Afortunadamente, la mano invisible de Adam Smith a largo plazo funciona un poquito. Entonces, lógicamente, un país con la potencia exportadora que tiene China, su moneda, aunque no les guste, va a tenerse que irse revaluando. Y la moneda india, lo mismo. La tendencia a largo plazo ha de ser esta, y no nos ha de asustar. No nos ha de asustar. Lógicamente, los países con más potencial exportador irán disfrutando de una moneda más fuerte que tenderá a revalorizarse y que se acabará utilizando más en el mercado internacional. Eso es una cosa lógica y que va a ir a más. Muy bien. Coincido completamente con lo que dice Pedro. Yo quería apuntar, yo me voy a mojar, yo voy a decir sí. Yo voy a decir sí abiertamente, o sea, no es una cosa que se nos va a sobrevenir simplemente, sino que va a pasar. Y va a pasar en un plazo de tiempo, yo creo que sorprendentemente corto, porque los plazos de la economía actual no tienen nada que ver con los anteriores. Yo recuerdo una frase, creo que la dijo Steve Jobs en su momento, que decía: ninguna compañía, incluida la mía, está lejos del riesgo de desaparecer en menos de un año. Y yo añadiría, como ha demostrado Nokia, como ha demostrado Netscape, como ha demostrado Yahoo, como han demostrado tantos otros que parecía que estaban ahí para siempre, ¿no? Y en un plazo vertiginoso desaparece. Realmente, luego hablaremos de Ucrania, ¿no? Pero realmente una crisis económica es como... Ya sé que a Pedro le gustan las citas de cine, como Los Inmortales, solo puede quedar uno. En un conflicto militar se puede llegar a un alto el fuego, en una guerra económica solo puede quedar uno, solo puede quedar un ganador. Y China tiene una poderosísima carta debajo de su manga, y es que tiene tantos dólares como casi el resto de los países reunidos, ¿no? Entonces, en ese momento le puede dar un revolcón a Estados Unidos vertiginoso. Yo creo que esto que acaba de ocurrir es un síntoma, una llamada de atención diciendo: fíjate las cosas que pueden llegar a pasar, ¿eh? O sea, ponte las pilas. Yo creo que en este momento se está dilucidando. Yo creo que después de la pandemia empieza una nueva época, una nueva etapa en la historia de la humanidad. Se está dilucidando el liderazgo mundial, y Estados Unidos, yo creo que a pesar de todos los intentos que medien para mantener la situación, como mínimo va a tener que aprender a convivir en un equilibrio de poderes como el que señalaba Kissinger en su obra Diplomacia, ¿no? Equilibrio de poderes. Ya el mundo no está para un único líder que dicta absolutamente todo. Eso lo saben India y China. Felicidades a China, que desde la semana pasada ya es el país más poblado de la Tierra, ¿verdad? Y vamos a tener que aprender a convivir en unas circunstancias pues muy, muy, muy diferentes. Enrique, a este respecto... Pues yo voy a poner algunos argumentos que permiten discrepar con lo que ha dicho Eduardo, pero en definitiva no es tanto discrepar como complementar, y veremos qué argumentos son los de más peso, ¿no? Pero bueno, yo creo que no debemos confundir el que, como explicaba Pedro,
la fluctuación de las monedas realmente sea más libre y por tanto el valor de una moneda sea más real respecto a la competitividad de ese país, con el fenómeno de cuál es la moneda dominante, ¿no? O sea, yo creo que son dos cosas diferentes. Respecto a lo primero, bueno, pues yo creo que tenemos marcos históricos recientes, pues cuando China entró en la Organización Mundial del Consumo y durante las sucesivas rondas fallidas, ¿no?, de Doha, pues la negociación sobre el tipo de cambio entre el yuan y el dólar, que eran determinantes en ese momento para valorar los desequilibrios de las balanzas comerciales entre los dos países, pues se solucionaban tirándose un par de misiles por encima de las dos Coreas, ¿no?, mientras estaba aquel histórico dirigente coreano. Y eso pues tocó fin, ¿no?, con la crisis financiera, porque pasamos a otra etapa. Por lo tanto, siempre va a haber, bueno, pues esa negociación blanda y por desgracia también dura por el valor de las monedas, que muchas veces lo que intenta un país es lo contrario de lo que uno podría pensar que quiere, ¿no?, y es que su moneda sea débil para poder exportar en vez de que su moneda sea fuerte. El segundo asunto que yo veo relacionado con todo esto es efectivamente ese doble juego o ese doble impacto que significa para China, ojo, y también para todos los países productores de petróleo, la mayoría de ellos, todo el volumen de dólares que tienen, ¿no?, en sus reservas, porque es verdad que es una gran herramienta que tienen, pero a su vez también es verdad que es una herramienta de doble filo, porque lo que pueden hacer es perder el valor de sus activos, que precisamente son esas reservas que tienen en dólares, ¿no? Y mirando más a Las largo están plazo, yo creo cambiando, Enrique, perdóname, las están intentando cambiar últimamente. También son el mayor comprador de oro, nunca terminan de contar cuánto oro compran y ahí es donde van deshaciéndose de esa liquidez del dólar. Sí, pero fíjate que todo esto me lleva a otra referencia histórica que quería recordar y que yo creo que hace que este proceso, yo creo que puede ser más lento, ¿no?, del que decía Eduardo. Y es que una moneda, al final, para que sea fuerte, necesita determinados elementos detrás. Podemos citar tres, ¿no?, que quizás son los más significativos. Uno, por supuesto, es la economía y la productividad de esa economía. Otro es las instituciones monetarias que tiene detrás defendiéndolas, la calidad de esas instituciones monetarias. Y la tercera es el ejército que tiene detrás esa moneda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente, aunque la economía china crezca mucho, al final la productividad de la economía americana pesa muchísimo más. Y la inversión que están haciendo en I+D, que siguen siendo los pioneros en gasto en I+D, pues lo que hace es alimentar a futuro esa productividad. Lo segundo, la fortaleza y la calidad de las instituciones monetarias que hay detrás. Pues hombre, la fortaleza y la calidad institucional de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo no es comparable a la entidad homóloga de China. Y la tercera que decía es el ejército, ¿no? Y evidentemente pues ahí China sí que tiene un potencial importante. Pero ¿qué es lo que vemos? Que el dólar tiene las tres cosas. Sin embargo, China sí tiene un crecimiento económico importante, aunque, insisto, en productividad está lejos y puede estar todavía lejos en el futuro, y no tiene esa fortaleza institucional. Y en el caso de Europa, ¿qué es lo que no tiene? Pues lo que no tiene es el ejército, ¿no? No lo ha tenido tradicionalmente. Y ahí hacía la referencia histórica. Recordaros que la primera vez que el euro tuvo problemas fue prácticamente nada más nacer, o casi cuando se estaba acuñando, ¿no? Que también Rusia estuvo valorando vender los activos que tenían euros, las reservas que tenían euros. Y todo esto se arrastraba también de la crisis de la antigua Yugoslavia. Y es que cuando tuvimos la crisis de la antigua Yugoslavia, tuvo que venir Estados Unidos a Europa a solucionar ese problema que nosotros fuimos incapaces de solucionarlos. ¿Y qué es lo que puso encima de la mesa aquello? Que el euro nacía sin esa fortaleza que tiene un ejército, ¿no? Entonces, en todo este equilibrio, yo el mensaje que quería lanzar es que la única moneda que cumple los tres criterios y los cumple de manera fuerte simultáneamente es el dólar. Respecto al dólar, y permitidme, ahí quedan expuestas una cosa y la otra. Desde luego, lo que parece claro, como decían Pedro y Eduardo, es que llegar vamos a llegar. No sé si para lo bueno o para lo malo, pero parece que el camino lo vamos a andar. Entonces, ya iremos viendo, pero desde luego este asunto de la desdolarización está cobrando especial relevancia en los mercados, además últimamente, y está siendo bastante seguido. También lo venimos atendiendo mucho aquí en Negocios Televisión para vigilar exactamente cómo se va realizando ese cambio y sobre todo si pasa en el mercado, más allá de los contratos reales, ¿no?, que realizan los países, que es evidente que tienen su propio interés. Una última cuestión, antes de dejaros marchar. Estados Unidos lanzó la Inflation Reduction Act.
se dedicó a intentar acaparar empresas de todo el mundo y Europa dijo, no os preocupéis porque vamos a sacar el Green Deal y va a ser magia pura. El caso es que salió el tema del Green Deal y no hemos visto grandes chispas. De hecho, no se ha hablado de cuánto dinero moviliza, ni de cómo se va a hacer, no se ha bajado al suelo, que se suele decir comúnmente, ¿no? No lo han bajado a tierra. Y entonces ha quedado un poco desdibujado, al punto de que Volkswagen y Ford, por hablaros directamente de compañías que incluso desde España han decidido que quitan parte de la producción, los recortan empleos y los están poniendo allí. Hoy sí que ha dado un paso Europa importante, que es que está a punto de aprobar, ha llegado a un acuerdo el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo para proteger esa industria de chips y semiconductores, una especie de ley sobre los chips en Europa. 43.000 millones de inversiones pretenden movilizar entre público y privado y también pretenden proteger el sector en el viejo continente. ¿Esto tiene sentido? ¿Le veis de verdad una capacidad? ¿Cómo veis el acuerdo al que se ha llegado? Pues yo creo que era un acuerdo muy necesario. Antes ha señalado muy bien Enrique que hace falta 3 cosas, ¿no? para sobrevivir y predominar. Yo añadiría la voluntad de victoria, como diría Clausewitz, ¿no? Falta el recurso, la voluntad de victoria. Estados Unidos la tiene, China la tiene, India la tiene, Europa... yo no tenía muy claro que fuese así. Tiene que hacerlo porque nos podemos encontrar con una situación muy similar a la que estamos viviendo ahora con la dependencia de ese otro país que nos facilita el petróleo que antes nos daba Rusia, que es Estados Unidos, ¿de acuerdo? Que también le está echando un pulso la OPEP Plus a Estados Unidos, porque no hemos hablado de Formosa, pero en Taiwán, Formosa, nombre que nosotros pusimos en aquel momento, ¿no? Taiwán. Ya una de las exigencias que tiene el gobierno estadounidense es que su mayor empresa de semiconductores esté presente en Estados Unidos, le ha dicho Taiwán. O sea, si quieres ayuda, vente aquí, montanos en Nuevo México, Arizona, e invierte 70.000 millones en esto. Si nosotros no lo hacemos, el día que China dé un zarpazo y se quede con el mercado de Taiwán y con todas sus infraestructuras, nosotros nos quedaremos con una mano delante y otra detrás y volveremos a mirar a Estados Unidos. Yo soy partidario de la política y de la independencia europea, de la autonomía, por lo menos la capacidad de decidir entre tantas grandes potencias con su talento, con su know-how y con su trayectoria, ¿no? Yo creo que todavía tiene muchísimo que aportar. Y en ese sentido, antes en el programa hablabais de Macron. Yo siempre he admirado a Francia y creo que es el único que está pensando en términos de esa independencia, porque nunca ha ganado una guerra y ha ganado todas las paces en la mesa de negociación, ¿no? Y el hecho de que ahora se esté aproximando, por ejemplo, a Rusia, pues es un síntoma de esa independencia, del cual sería un excelente síntoma esa iniciativa que se ha puesto en marcha, porque pondríamos sobre la mesa nuestra decisión de valernos por nosotros mismos, sin esperar a qué es lo que pasa. Es decir, no perder la iniciativa, que es la primera regla de un buen militar. En esta línea que comentas, Eduardo, perdóname, y trasladándole la pregunta a Pedro Miguel y a Enrique, ¿tenemos esa capacidad real de tener la iniciativa? Es decir, ¿esto nos choca con la Agenda 2030 si lo que queremos es tener nuestras propias tierras raras, nuestros propios materiales y nuestra propia capacidad de fabricación? Yo creo que... Tú, por favor, di. Enrique. Bueno, pues voy adelante. Bueno, yo creo que aquí se juntan muchas cosas, ¿no? La primera que me gustaría decir es, yo no estoy tan de acuerdo en que el Green Deal fuera algo tan difuminado. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente está enmarcado en todo el programa Next Generation, que es un programa que nace en el escenario post-COVID, pero en el escenario pre-guerra de Ucrania y en el escenario preinflacionario. Entonces, es verdad que cuando se lanza, pues no hay un tema de lucha contra la inflación ni hay un tema de seguridad, ¿no? Es fundamentalmente de mejorar la competitividad a la vez que se combate el cambio climático. Y se puso, bueno, todo el presupuesto de los Next Generation y también se empezó a legislar. Lo que pasa que es verdad que esta nueva realidad yo creo que se lo llevó por delante y es lo que lo ha difuminado y falta concreción.
El caso que nos preguntas ahora, ¿no? de esta nueva ley de chips, yo creo que es el caso contrario. Yo creo que en este caso lo que se ha apostado es por algo que es muy grande y que luego tiene que ir viendo por dónde se canaliza, a ver una cosa mucho más concreta. Si me permitís la comparación, me recuerda mucho al caso Airbus. Es decir, cuando Europa pues decide que también necesita ser una potencia en la fabricación de aeronaves, porque además esto es estratégico y porque también tiene que ver con la seguridad. Y fijaros que la forma en la que se está planteando esto de los chips tiene muchos elementos en común con cómo ha funcionado Airbus y ha sido exitoso, ¿no? Luego, confiemos que es exitoso. El tema de las tierras raras, materiales, etcétera, que hacen falta, que mencionabas. Bueno, pues yo creo que esto forma parte de todas las negociaciones que está habiendo, de las cuales pues me imagino que sabemos solamente una parte, pero hay que recordar que cuando von der Leyen estuvo de visita por Estados Unidos y por Canadá, este fue un tema clave. ¿Cómo vamos a entendernos? ¿Cómo vamos a entendernos sin pisarnos la manguera para gestionar todo este tema de las materias primas, ¿no? Y esa tercera parte que decías tú, que estaba dentro de la ley, que es la de la gestión de crisis, pues yo creo que precisamente tiene que ver con esto. Que puede entrar en confrontación en determinados momentos con los objetivos que se han planteado, pues tanto de la Agenda 2030 de Naciones Unidas como de los planes propios de Europa para el 2030 con el propio Green Deal, pues indudablemente. Entonces, pues va a haber que ver cómo lo resolvemos y cómo buscamos un equilibrio, ¿no? Pero fíjate que yo ahí sí que confío mucho más en las instituciones europeas para encontrar esos equilibrios que en otros que no son tan capaces de encontrarlos. Como déficit tenemos que a veces somos lentos, que a veces se queda más en la normativa que en la realidad, que no tenemos pegada, que no tenemos ese sentimiento, ¿no?, de ganar que decís hace un momento, pero como ventaja tenemos en que se suelen encontrar mejor esos puntos de equilibrio y a largo plazo se suele trabajar bien. Bueno, pues con todos estos detalles y vamos a ver si todo eso pasa y si efectivamente encontramos esos nexos, esos puntos que dice Enrique, entre unas leyes y las otras, que van a tener y mucho que lidiar con todo esto. De hecho, ahora les contaremos también que el Parlamento Europeo ha respaldado hoy mismo, por cierto, la reforma del mercado de carbón en la Unión Europea. Esto supone que, entre otras muchas cosas, va a haber se van a eliminar los permisos gratuitos para las industrias en 2034 y se van a llevar gradualmente al sector de transporte marítimo al mercado del carbón, pero a partir de este próximo año. Es decir, hay reformas que se echan para atrás y otras que se implementan, pero desde luego todas se van reduciendo. De pronto permitimos usar carbón, ¿no? Decías, ¿cómo se van a adaptar las leyes? Pues aquí tienes una parte. Lo que era para 2030 se va quitando y se adapta. Vamos a ver qué ocurre. Enrique Martínez, profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo, Pedro Miguel Galeana, profesor de Macroeconomía en la Universidad Carlemany y Eduardo Irastorza, profesor de OVS Business School. Gracias a los tres por estar hoy con nosotros. Un saludo también a Carlos Santiso, que sé que ha tenido problemas con la conexión, pero gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.